Hola a todos, bienvenidos a este curso de Excel avanzado. Estamos en la clase 11 y en esta clase vamos a continuar con el tema de la validación de datos. En esta clase en concreto vamos a abordar el tema de las listas dependientes y para ello, bueno, pues vamos a utilizar diferentes recursos y diferentes técnicas. No sé si veamos todo lo relacionado con esta clase en un solo vídeo. Bueno, si no es así, pues dividiríamos esta clase en dos vídeos. Lo que queremos ver es cómo crear listas dependientes utilizando, por ejemplo, una función sí. También vamos a ver en qué consiste la función indirecto. Y utilizando la función indirecto, bueno, pues vamos a crear un rango dinámico para introducir nuevos registros, nuevos criterios dentro de una validación de datos de lista, así como que vamos también a utilizar la función indirecto para crear celdas, o mejor dicho, listas dependientes. Bueno, pues todo eso lo veremos en esta clase. Y repito, si en esta clase no diera tiempo, pues nada, seguiríamos en el vídeo siguiente con estos temas, que considero de forma totalmente personal que son muy importantes para un uso correcto de la validación de datos. Bueno, pues sin más demora, abrimos un documento de Excel y comenzamos con la clase en cuestión. Bien, aquí tenemos un documento de Excel y con este documento de Excel vamos a empezar a trabajar con más temas relacionados con la validación de datos. En concreto vamos a crear una lista dependiente. Y es una lista dependiente en función a una serie de criterios que vamos a explicar ahora. Bueno, aquí tenemos una base de datos donde tenemos el nombre de un alumno, la edad y el resultado que ha obtenido en una prueba. Puede ser una prueba final. Como podemos ver, hay un alumno que ha tenido un 4, otra que ha tenido otro 4. Entonces, la calificación será apto o no apto dependiendo del resultado del examen. Si el resultado es igual o mayor a 5 será apto y si es menor a 5 el resultado será o la calificación será no apto. Esto se puede hacer de forma manual, pero bueno, ya vimos en el curso que vimos anteriormente, desde el 2013, ya vimos que utilizando la función sí esto se podía hacer de forma automática y Excel eh, utilizaba la opción apto para aquellos que tenían un resultado igual o superior a 5 o la opción no apto para aquellos que habían tenido una nota inferior a 5. Bueno, para esto, repito, la función sí es ideal. Tendríamos apto para los que cumplen la condición y no apto para los que no cumplen la condición. Bueno, esto ya lo vimos en clases anteriores, en concreto en el curso al que he hecho mención, el curso de Excel 2013, por lo que no nos vamos a demorar a explicar la función. La matrícula la vamos a introducir gracias a la validación de datos, es decir, vamos a crear una lista donde tengamos las diferentes opciones que tiene el alumno de matricularse para el próximo curso. Lo que sucede es que la matrícula va a depender del resultado que se ha obtenido, es decir, si el alumno no ha aprobado, no puede matricularse. Solamente se van a matricular aquellos alumnos que han aprobado. Bueno, pues igual que aquí podemos utilizar la función sí, tenemos la función sí, de la misma forma que aquí la hemos podido utilizar para la validación de datos y crear listas validadas, también podemos utilizar la función sí. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, vamos a seleccionar toda la celda, mejor dicho, toda la columna, nos venimos a validación de datos y vamos a elegir una validación de lista. Bueno, el origen, hasta ahora lo que habíamos hecho era seleccionar dónde se encuentra el origen de los datos. Habíamos seleccionado de esta forma, hacíamos clic en aceptar y aquí teníamos la lista con la validación de datos. Pero esta lista no es correcta. No es correcta por una razón, porque nos falta la opción de no matricula.
¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues podríamos incluir aquí la opción no matricula. Bien, entonces en la validación de datos, vamos a abrir de nuevo la validación de datos y en origen, pues seleccionamos este rango. Hacemos clic en aceptar y ya tendríamos aquí la opción no matricula para aquellos que han obtenido un resultado inferior a 5. En este caso, pues, por ejemplo, lo pondríamos, en este podríamos elegir cualquier otra opción. Lo que sucede es que esto pues, nos puede llevar a cometer errores. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta manualmente si el alumno ha aprobado o si no ha aprobado. Hay una forma en Excel para poder hacer que cuando el alumno no ha aprobado, cuando el alumno no sea apto, aquí en las opciones que aparecen nos aparezca solamente esta opción, solamente la opción no matricula, mientras que si ha aprobado, pues nos aparezcan solo las 3 opciones de la rama por la que el alumno puede optar. ¿Cómo realizar esto? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es seleccionar la columna donde vamos a poner la validación de datos. Una vez que la tenemos seleccionada, y esto es muy importante, hay que darnos cuenta cuál es la celda activa. Recordar que en una selección tenemos siempre una celda activa. En este caso, la celda activa es la celda E1. Es decir, esta es la celda activa. Esto es muy importante cuando hemos hecho una selección de un rango completo. Bueno, aunque no hayamos hecho la selección de un rango completo, es importante. Lo que pasa es que si la selección la hacemos desde aquí, la celda activa va a ser esta. Pero cuando hacemos la selección de una columna completa, la celda activa es esta. Bueno, pues es muy importante que tengamos en cuenta cuál es la celda activa para lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, una vez que tenemos seleccionada la columna completa, nos vamos a ir a validación de datos y en validación de datos vamos a elegir, como anteriormente, la opción lista y lo que va a cambiar va a ser el origen. ¿Dónde está el origen? Bueno, el origen está aquí para aquellos que hayan aprobado y aquí para aquellos que hayan suspendido. Pues bueno, vamos a utilizar de nuevo la función si. Si, abrimos paréntesis y ahora viene el quid de la cuestión. ¿Qué celda vamos a utilizar para la prueba lógica? Como la celda activa es esta, la celda que vamos a utilizar tiene que ser esta, es decir, tiene que ser C1. Porque si utilizamos C2, la referencia cuando vayamos a crear una referencia relativa va a hacer que no coincida en la misma fila la matrícula con el resultado y por lo tanto nos va a dar un error. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Otra cosa que podríamos hacer sería cambiar la celda activa y poner E2 como celda activa. Pero bueno, ya que la tenemos así, vamos a dejar como celda activa la celda E1. Entonces, como la celda activa es E1, tenemos que utilizar para la prueba lógica la celda C1. Bueno, pues si C1 es mayor o igual a 5, punto y coma, si es mayor o igual a 5, es decir, si la condición se cumple, queremos que nos devuelva esta lista. Si no se cumple, lo que queremos es que ponga no matricula. Bueno, pues cerramos, hacemos Enter y tendríamos en principio la primera parte. Si abrimos, bueno, pues aquí vamos a tener estas 3 opciones y estas 3 opciones las vamos a tener en todas y cada una de estas opciones. ¿Por qué? Porque bueno, estamos utilizando la celda C1. El parámetro de comparación no se puede aplicar ya que aquí no tenemos un valor. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, nuevamente, hacemos clic
y vamos a cambiar la referencia absoluta por una referencia relativa. Para esto pulsamos F4. Hacemos clic en aceptar, vamos a quitar de esta celda la validación de datos, borrar todo, hacemos clic en aceptar y en principio ahora, si no nos hemos equivocado, pues tiene que funcionar. El resultado es menor que 5, por lo tanto no matricula. En este caso, como el resultado es igual o mayor a 5, pues tenemos las diferentes opciones. Y vamos a ver que en todas efectivamente ha funcionado. Y aquí debe venir no matricula. Bueno, es muy importante. Si introducimos un nuevo alumno, ha sacado un 2, por lo tanto nos pone no apto y tenemos simplemente la opción de que no matricula. Imaginemos que introducimos un nuevo alumno, este va a probar, esta se va a llamar Patricia, por ejemplo, va a tener 30 años, va a sacar un 7, está apto y por lo tanto aquí va a poder elegir entre artes, ciencia y filosofía. Bueno, y de esta forma pues hemos creado una lista dependiente, una lista que depende del resultado. Cuando el resultado es mayor o igual a 5, nos da la opción de elegir entre arte, ciencia y filosofía, y sin embargo, si el resultado es menor de 5, pues solamente nos da la opción de elegir no matrícula. Bueno, pues esta sería una forma de crear una lista dependiente. Hay otras formas, muchas de ellas son mejores, son más avanzadas y para muchas cosas, para muchas cuestiones, esta fórmula se vería muy restringida, porque aquí solo tenemos dos opciones, es decir, tenemos la opción o bien si matricula o bien si ha aprobado el curso elegir una matrícula o bien si ha suspendido que nos ponga que no elige una matrícula, pero imaginaos que tenemos muchas opciones. Bueno, pues se podría hacer con la función sí, pero tendríamos que crear una función muy larga. Y para ello se utiliza otra opción. Para ello se utiliza la función indirecto. Pero para explicar estas opciones, primero hay que ver qué es la función indirecto, para qué sirve la función indirecto y cómo de alguna forma funciona esta función. Para ello vamos a abrir un nuevo documento de Excel. Aquí tenemos un documento de Excel que ya hemos utilizado en otras ocasiones. Y bueno, esta hoja lo que nos permitía era, a través de la validación de datos, elegir un producto, pero en esta empresa de informática cada producto o cada tipo de producto tiene una serie de modelos. Si elegimos un portátil, hay unos modelos que solo se aplican al portátil. Si elegimos móvil, hay unos modelos que se aplican solo para los móviles, etc. Entonces, si aquí tuviésemos todos los modelos en una lista, pues sería más difícil elegir estos modelos. Lo ideal sería que si elegimos portátil solamente nos aparecieran aquellos modelos que corresponden al producto seleccionado. Y es lo que vamos a ver con la función indirecto. Pero repito, antes de ver este ejemplo, vamos a una hoja nueva y vamos a ver qué o para qué sirve la función indirecto. La función indirecto lo que hace es que nos crea una referencia a una celda usando un texto. Yo aquí puedo escribir un texto y ese texto ser una referencia a una celda. Por ejemplo, E4. Pues escribo E4. Ahora realmente esto es un texto. Y lo que quiero es que en esta celda me devuelva el valor que tiene la celda E4. Es decir, me devuelva el valor de esta celda. Bueno, pues para ello la función más idónea que podemos emplear es la función indirecto. Abrimos paréntesis y vamos a crear una referencia a la celda 2. Bueno, pues de esta forma la función indirecto lo que ha hecho ha sido devolvernos en esta celda el valor que se encuentra en la referencia a la que hace alusión este texto, es decir, la celda E4.
Si aquí cambiamos el texto, si en vez de E4 ponemos E1, bueno, pues lo que nos devuelve es lo que hay en la celda E1. Y así con el resto de celdas. Por ejemplo, si pusiésemos E7, lo que nos devuelve es lo que hay en la celda E7. Bien. Bueno, también lo podemos poner directamente, es decir, podemos ponerlo en la función indirecto. Si escribimos indirecto y entre comillas ponemos E7, por ejemplo, o E4, vamos a poner E4, como es un texto, pues nos va a devolver lo que hay en la celda E4. Bueno, pues yo creo que con este pequeño ejemplo se ve claramente qué es y para qué sirve la función indirecto. Aquí tenemos otra celda, es una celda donde he puesto mi nombre, es la celda G3 y si yo pusiese aquí indirecto G3, pues lógicamente me devuelve el valor que hay en la celda G3. Otra opción que tenemos con la función indirecto es poder hacer referencia a una celda a la que hemos nombrado. Vamos a nombrar la celda G3 y para ello, bueno, pues vamos a crear aquí el nombre de la celda. Le voy a poner mi nombre. Vamos a seleccionar las dos celdas y vamos a crear un nombre para esta celda, pero lo vamos a hacer desde la selección. Vamos a hacer clic y para crear nombres desde la selección, esto me parece que en el curso anterior no lo vimos. Bueno, pues aquí elegimos dónde queremos dónde está el nombre que queremos ponerle al rango o la celda que vamos a nombrar. En este caso está en la fila superior. Aquí tenemos la celda que queremos nombrar, que es G3, y aquí está el nombre que queremos ponerle a esa celda. Bueno, pues elegimos fila superior. Si fuese aquí, pues elegiríamos columna izquierda. Si fuese abajo, fila inferior. Y aquí, bueno, pues columna derecha. Bueno, pues una vez que está seleccionada fila superior, en este caso, hacemos clic en aceptar. Ahora tenemos aquí el nombre que le hemos asignado a esta celda. Si lo seleccionamos, bueno, pues podemos ver que se selecciona la celda G3. Tenemos el nombre y seleccionamos la celda G3. Entonces esta celda ahora pasa a llamarse mi nombre. Bueno, pues si en la función indirecto hacemos referencia a esta celda, y lo que hemos hecho ha sido crear una referencia al contenido de la celda G2. Como aquí pone mi nombre, es decir, como aquí pone el nombre que le hemos dado a la celda G3, bueno, pues aquí nos va a devolver el valor que hay en la celda G3. También podríamos poner directamente en indirecto, es decir, en la referencia, poner directamente el nombre de la celda. Voy a borrarlo de aquí. Voy a cancelar, voy a borrar el contenido de esta celda. Ahora va a dar un error de referencia. Y en la referencia de la función indirecto, escribir directamente el nombre de la celda G3. Bueno, como el nombre es mi nombre, lo ponemos entre paréntesis. Recordar que la referencia, si queremos ponerla directamente, hay que transformarla en texto y para eso hay que ponerlo entre comillas. He dicho entre paréntesis, ¿no? Entre comillas. Bueno, pues la tendríamos entre comillas y nos vuelve a dar el valor que hay en la celda G3 a la que hemos nombrado mi nombre. Este vídeo lo vamos a dejar aquí. Ya hemos sentado las bases para empezar a trabajar con la función indirecto. El vídeo siguiente vamos a nombrar de validación de datos 5, pero va a ser una continuación de este, porque queremos empezar a utilizar la función indirecto para crear validaciones de datos dependientes y también para crear rangos dinámicos.
Bueno, pues esto es todo. Espero que el vídeo haya podido ser de utilidad para todos vosotros y nos vemos en el vídeo siguiente.